Amén, gloria a Dios, gloria al Señor. Cuando levantamos las manos, hermanos, tenemos la seguridad de que Dios está estrechándolas de Él hacia nosotros para levantarnos y darnos fuerzas y de esa manera bendecirnos. Amén. Gloria a Dios, es una bendición estar en este día en la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Hoy día estamos en Romanos capítulo 1. Vamos a estudiar de los versículos 18 al 32. Hermanos, traigo la lengua trabada este día. No sé qué me está pasando. Todo lo que puede ocurrir este día nos está ocurriendo. Desde que comenzamos a prepararnos esta mañana hemos estado experimentando un ataque tras ataque, de verdad se los digo. Hemos tenido problemas con el sistema de audio, problemas con el sistema de la computadora, hemos experimentado problemas con la transmisión en los monitores y ustedes se pueden imaginar, ¿no? Es claro y evidente que el enemigo quiere parar la obra de nuestro Dios, pero la palabra de Dios nos dice a nosotros que más son los que están con nosotros que los que están con ellos, ¿no es verdad? Así es de que, ¿confiamos en Dios o no confiamos en Dios? ¿Necesitamos audio? No, ¿verdad? Lo que necesitamos es gente que ame al Señor. Si es necesario, nos podemos juntar así un poquito más, ¿verdad? Y entonces podemos transmitir la palabra de la misma manera. Así es de que no importa lo que el enemigo quiera hacer para parar su obra, nosotros vamos a continuar persistiendo y vamos a seguir hacia adelante, porque nuestro galardón es grande y nuestro Señor Jesús está aquí para bendecirnos. Amén. Vamos a orar. Padre, quiero este día, en el nombre de Jesús, adorarte, bendecirte y glorificarte. Y Padre, entendemos que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes y potestades del más allá. Entendemos, Padre, que los ataques del diablo, mi Dios, son constantes y los dardos que Él tira hacia nosotros son continuos, Padre, porque a Él no le conviene que nosotros, tus hijos, Padre, estemos congregados y mucho menos que estemos reunidos con el propósito de alabar tu nombre y de continuar proclamándote Rey de Reyes y Señor de Señores de nuestro corazón. Él nos quiere alejar de la presencia tuya y de una manera u otra nos quiere desanimar a seguir adelante. Pero Padre, no vamos a dejar que las pruebas, las circunstancias, las tribulaciones, lo que venga, oh Padre mío, nos quite los ojos del autor y consumador de nuestra fe, de Cristo Jesús, sino al contrario, vamos a seguir hacia adelante, hacia la meta, hacia el llamado, hacia Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es de que, Padre, este día glorifícate en este lugar y que sea tu Espíritu el que en este momento, Padre, toma el control del mensaje, toma el control de este lugar y el que lleva adelante esta obra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. El tema de hoy es un necio corazón entenebrecido. Un necio corazón entenebrecido. Es el tema de hoy. La semana pasada estuvimos en los versículos 16 y 17. 2 versículos estudiamos la semana pasada. Estos 2 versículos, hermanos, nos hablan a nosotros de que el apóstol Pablo dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. La palabra que el apóstol Pablo usa ahí, que es la palabra poder, en el original quiere decir dunamis, o se dice dunamis, de donde se deriva la palabra dinamita.
Cuando hablamos de dinamita, hermanos, estamos hablando de algo que causa una explosión y transforma el área que toca en segundos. La transforma. Y cuando el apóstol Pablo nos habla acerca de que no se avergüenza del evangelio porque es poder, nos está diciendo a nosotros que el evangelio, la palabra de Dios, el mensaje de salvación, tiene poder para cambiar una vida en segundos, transformar una vida en segundos. Tiene poder, hermanos, para revivir a los pecadores muertos. Tiene poder para iluminar los ojos ciegos. Tiene poder para abrir los oídos sordos. Tiene poder para ablandar un corazón de piedra. El evangelio, la palabra de Dios, las buenas nuevas de salvación, tiene poder para hacer ese cambio, para hacer esa transformación. Este alcance y este poder, hermanos, está a la disposición de todo aquel que quiera creer. Porque el apóstol Pablo lo pone bien claro y nos lo dice acá en lo que dejó escrito para nosotros. Dice, porque es poder para salvación. ¿Salvación de qué? La palabra de Dios nos dice en Romanos 3:23, porque por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Es lo que nos dice a nosotros la palabra de Dios. El apóstol Pablo simple y sencillamente nos está diciendo a nosotros que todo aquel que cree en el evangelio, todo aquel que cree en el mensaje de Dios puede ser transformado en un instante, en un segundo. Eso es lo que nos enseña el apóstol Pablo en estos versículos. Algo que me impacta a mí es esto. Cuando Jesús está con sus discípulos antes de ascender a gloria, antes de ascender al cielo, les dice a los apóstoles: no os vayáis de Jerusalén, mas quedaos acá en Jerusalén, porque dentro de no muchos días, dice, dentro de no muchos días seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y cuando seáis bautizados con el Espíritu Santo, nos dice en Hechos capítulo 1, versículo 8, recibiréis poder, dice, recibiréis poder, o sea, recibiréis el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Y cuando hablamos que vamos a recibir ese poder, hermanos, hablamos de que se nos va a dar a nosotros. Se nos va a dar a nosotros el mensaje, la bendición de poder nosotros, hermanos, transmitir a otras personas que Dios ha dado a su Hijo Cristo Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es lo que nos dice la palabra de Dios. La semana pasada, hermanos, expandimos y profundizamos en estos dos versículos. Hablamos acerca de la salvación, hablamos acerca de la condición de los días en los cuales el apóstol Pablo escribió esta carta, e incluso hablamos de la condición en la que nos encontramos nosotros en estos días. Y hablamos de la necesidad de hacer una confesión de fe. Hablamos de la necesidad de invitar a Cristo Jesús en nuestros corazones. Hablamos de la necesidad de predicar el evangelio a nuestros vecinos. Hablamos de la necesidad de llevar el evangelio a nuestros compañeros de trabajo y aún a aquellos que están en las calles y caminan en esta vida sin esperanza. Por ello es que los versículos que vamos a estar tocando el día de hoy, hermanos, nos hablan
a nosotros acerca de la condición física, de la condición física y espiritual de la humanidad en los días en que esta carta fue escrita y en los días en los cuales nosotros estamos viviendo. Es algo maravilloso cuando estudiamos las Escrituras, porque en Efesios capítulo 2, versículo 4 en adelante, la Escritura nos dice: pero Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Aun estando, dice, nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó a sí mismo, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las cuales Dios preparó de antemano. Cuando hablamos del corazón de Dios, cuando hablamos del amor de Dios, cuando hablamos de la misericordia de Dios, la Escritura simple y sencillamente nos habla a nosotros de creer el mensaje, creer la palabra, creer lo que Dios hizo a través de su Hijo Cristo Jesús y lo que su Hijo Cristo Jesús hizo para que nosotros pudiésemos tener la bendición de la vida eterna, hermanos. Es por ello que cuando el apóstol Pablo escribe a los romanos, les dice a ellos, porque no me avergüenzo, no me da pena a mí compartir el evangelio. No solamente no me da pena de compartir el evangelio, porque sé que en estas palabras, en este mensaje, hay poder, un poder transformador, un poder que transforma a la persona en un instante. Ahora estabas muerto en delitos y pecados, y el momento que dijiste: Señor Jesús, entra en mi corazón, te acepto como mi Señor y Salvador, ¡pum! Ahí cambias, tu vida es cambiada, tu vida es transformada. Glorioso y maravilloso lo que estamos hablando, lo que estamos leyendo aquí en las Escrituras, hermanos. Porque esto es precisamente el mensaje, esta es la palabra, esto es lo que nos da vida a nosotros. Esta es la esperanza por la cual todos los días nos levantamos y decimos: Señor, ¿cuándo y a qué horas, Padre, vienes por nosotros? Porque te esperamos. Pero no queremos irnos solos, queremos llevarnos al vecino. Queremos llevarnos a nuestros compañeros de trabajo. Queremos llevarnos, Padre mío, a la comunidad donde vivimos. Queremos llevarnos la ciudad de La Habra. Queremos llevarnos, Padre mío, los Estados Unidos. Queremos llevarnos el mundo entero con nosotros a la gloria de Dios, con Él por la eternidad. Por ello es que el apóstol Pablo predicaba el evangelio, porque en Él hay poder. Hay poder. El primer punto que hoy día vamos a estudiar, hermanos: el hombre sin excusa delante de Dios, de los versículos 18 al 23. Y en el versículo 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. El apóstol, aunque comenzó este versículo con el propósito de incluir a todos los hombres, simple y sencillamente se limita a la última parte, donde nos dice a nosotros que la impiedad y la injusticia
está dirigida a hombres que detienen la verdad. La verdad. Pero antes de enumerar las iniquidades de ellos, el apóstol Pablo vuelve al origen. Vuelve al origen de las mismas. Él habla de aquellos que tratan de sofocar la luz. Él habla de aquellos que de una manera u otra tienen el entendimiento entenebrecido. Que de una manera u otra su impotencia o su corrupto corazón simple y sencillamente no les deja mirar más allá de lo que tienen delante de sus ojos. Y cuando leemos, hermanos, en las Sagradas Escrituras y entendemos lo que Dios nos está diciendo aquí en estos versículos, para nosotros esto es clave. Es clave. ¿Por qué razón es clave? Por el simple y sencillo hecho, hermanos, de que la Escritura dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la justicia de la verdad. Jesús nos dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conoceréis la voluntad de Dios. Conoceréis el plan de salvación que Dios ha establecido. Y cuando hayáis escuchado lo que Dios ha hecho por vosotros, vosotros recibiréis el mensaje, aceptaréis el mensaje y viviréis de acuerdo a la voluntad de vuestro Padre. Y aceptaréis al Mesías, al Cristo, y seréis salvos. Pero nos dice acá la Escritura que hay quienes se ponen o se rebelan en contra de este plan glorioso y maravilloso que Dios en su misericordia ha enviado a los hombres. Y nos habla acerca de la ira de Dios. Nos habla acerca de la ira de Dios. Cuando hablamos acerca de la ira de Dios, hermanos, estamos hablando de un Dios puro, de un Dios santo, de un Dios glorioso y maravilloso, el cual se ha puesto totalmente en contra de la iniquidad, en contra de la impiedad, en contra de la injusticia, en contra de aquellos que por causa de ellos muchos tropiezan y muchos se están alejando de la verdad. ¿Por qué razón es que actúan de esa manera? Pues Mateo 6, 22 nos habla a nosotros acerca de la condición del hombre. Nos dice: la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz en ti hay, así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Y Efesios capítulo 4 versículo 17 dice esto: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza.
Y el apóstol Pablo, simple y sencillamente, nos está diciendo acá en el versículo 18 y 19 que la ira de Dios es contra tales personas. Contra tales personas. Por ello, es que el día de hoy, hermanos, nosotros continuamos predicando la palabra, continuamos predicando el evangelio. Continuamos hablando de la justificación, continuamos hablando acerca de la misericordia, continuamos hablando acerca de un Dios de amor, de bondad, un Dios el cual se interesa en que todos seamos salvos, en que ninguno de nosotros vaya a perecer. ¿Por qué razón? Porque gústete o no te guste, hermano, todos nosotros somos de una manera u otra eternos. ¿Entiendes? La eternidad, ¿no? O un ser que va a vivir para siempre. Para siempre. Pero la cuestión es esta. ¿Dónde vas a vivir? ¿Dónde vas a pasar la eternidad? ¿La vas a pasar en la presencia de Dios o la vas a pasar fuera de la voluntad de Dios o en el lugar que la Escritura llama infierno? Pero todos nosotros vamos a vivir para siempre. Y por ello, hermanos, es que este día queremos ver, entender y poder discernir lo que la Escritura, hermanos, nos dice a nosotros. Nos dice a nosotros. En estos momentos la palabra de Dios nos habla a nosotros acerca de que va a venir un día en el cual Dios va a derramar de su ira sobre la tierra. ¿Por qué razón? Porque los hombres no han seguido el plan de Dios, no han entendido el mensaje de Dios. Y va a llegar el día en el cual la iglesia de Dios, la iglesia la cual Cristo Jesús vino a establecer en la tierra, va a ser sacada de esa tierra. Y cuando la iglesia sea sacada de esa tierra, familia, entonces viene el juicio de Dios sobre la humanidad. La Escritura nos dice a nosotros que ancho es el camino que lleva a la perdición, angosto el que lleva a la vida eterna, y dice: pocos son los que lo hallarán. Pocos son los que lo hallarán. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Hermano, lo que se conoce de Dios es su amor. Un amor infinito, un amor que no lo podemos explicar. Es un Dios que no importa la condición tuya, no importa la situación en la que tú estés, no importa la manera en la cual tú te comportes. Cuando tú dices: Padre, perdóname, reconozco que te he fallado, reconozco que he pecado, Él extiende sus brazos, te acerca a su persona, te da un abrazo y te dice: hijo, bienvenido a casa. Bienvenido a casa. Y automáticamente te ofrece el perdón. Si lo vamos a comparar a un ámbito humano, se conoce de muchos padres que han dejado de hablar a sus hijos porque sus hijos no hicieron la voluntad de ellos, o les defraudaron, o mancillaron su nombre, o simple y sencillamente se rebelaron en contra de él. Pero no Dios. No Dios. Por ello, hermanos, es que Dios se ha manifestado, se ha hecho visible a nosotros los hombres a través de su Hijo Cristo Jesús.
Y lo vamos a ver en los versículos siguientes, en el versículo 20 en adelante, cómo también se hace visible a través de otros medios. Pero ahora lo más importante de todo es que Dios, hermanos, se da a conocer, se ha manifestado a nosotros a través de su Hijo Cristo Jesús. Por ello es que este día para nosotros es de suma importancia entender lo que Dios quiere y tiene para cada uno de nosotros. Dios va a juzgar, no hay duda, a aquellos que se interponen, se ponen en contra del plan de Dios y van a experimentar su ira. Pero nos dice en el versículo 20, de la otra forma en la cual Dios se hace manifiesto al mundo, dice, porque las cosas invisibles de Él su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hermanos, la palabra de Dios nos dice a nosotros que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación de Dios. ¿Crees tú que nosotros, hermanos, la máquina más compleja que existe sobre la tierra, haya venido a existir así nomás de la nada? ¿Crees tú que este cuerpo que está diseñado para curarse solo, si yo me hago una cortada, este cuerpo solito sana esa cortada y vuelve a la normalidad? Si estoy enfermo, tengo un sistema defensivo en mi ser que prontamente pelea en contra de la enfermedad, en contra de la infección, elimina aquella infección y nuevamente regenera el cuerpo. Podemos mirar, hermanos, las cosas que existen en esta tierra. Si vamos a las montañas, podemos mirar el esplendor de las montañas. Si vamos a los bosques, podemos mirar la gloria de los árboles. Podemos mirar la creación en los animales. Podemos mirar la mano de Dios en los océanos. Podemos mirar la mano de Dios en los peces, en las aves del campo. Podemos ver a Dios en todas estas cosas. Si tú vas al campo en la primavera, te vas a encontrar en los campos flores de distintos colores. Vas a mirar unas amarillas, vas a mirar unas moradas, vas a mirar unas blancas, vas a mirar unas rojas. Y cada una con un diseño pero maravilloso. Las miras tú y dices tú, wow, qué belleza, qué hermosura. Cuando tú miras estas cosas, estás mirando el poder invisible de Dios en la creación, porque Dios puso su mano sobre estas cosas para hacerse a Él, para hacerse visibles a nosotros y para que podamos entender que Dios es real, Dios existe. Dios existe. Es imposible negar la deidad, es imposible negar la gloria de Dios. Y Dios simple y sencillamente nos dice a nosotros que nos ha revelado todas estas cosas para que no tengamos excusa. Cuando lleguemos a Dios, el día que Él nos llame de acá de la tierra a su presencia y tengamos que comparecer ante Él, no podemos decir, Señor, no sabía que existías. A mí me enseñaron acerca de la evolución. Me dijeron que yo surgí de una explosión. Me dijeron que poco a poco la vida fue evolucionando en la tierra. Después de convertirme en un tepocate, luego me hice un mono, después me hice un mono, me hice un hombre y ahora vine a ser lo que soy. Pero un momento, ¿cómo es que
tú no puedas mirar lo que yo hice para revelar mi gloria al mundo entero. Eso es lo que podemos entender. Podemos mirar la gloria y el poder de Dios. Algo glorioso y maravilloso. Continuando en el versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Hermanos, noten bien lo que dice este versículo. Pues habiendo conocido a Dios, o sea, simple y sencillamente, todas las cosas de las cuales hemos hablado revelan la gloria de Dios, revelan a un Dios creador. Y se tiene noción de Él. Ahora, esta situación que estamos mirando acá nosotros, ¿se deriva de qué? Se deriva desde la creación de todas las cosas. Se deriva desde la creación de todas las cosas. Dios formó a Adán y a Eva, hermanos, y nos dice la Escritura que llenaron la tierra. No solamente llenaron la tierra, sino que nos dice la Escritura que el corazón de ellos se entenebreció y Dios tuvo que destruir esa creación, o sea, tuvo que destruir esas generaciones. ¿Por qué razón? Porque nos dice en el libro de Génesis capítulo 7 que había en el corazón del hombre maldad de continuo. Y solamente salvó una familia. Y esta familia, escucha, esta familia, Noé y su esposa y sus hijos, conocieron del Dios Todopoderoso, conocieron a Jehová de los ejércitos, supieron ellos y entendieron ellos que ellos recibieron instrucciones de construir un arca para salvar una familia y salvar una familia de los animales que hoy día tenemos. Ellos conocieron la gloria de Dios. Y ellos transmitieron la gloria de Dios a sus hijos. Y sus hijos a sus hijos. Y sus hijos a sus hijos. Y por ello es que el día de hoy, a través de la historia, podemos mirar, hermanos, podemos mirar que no se puede negar la existencia de Dios. No se puede negar. Y dice acá en esos versículos, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Su necio corazón fue entenebrecidos. En Jeremías capítulo 2, versículo 5, dice Jeremías, así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres? Que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Dios le hace una pregunta a Jeremías. ¿Qué maldad? Dice, ¿qué maldad vieron en mí? Dios les pregunta a ellos, ¿qué maldad los hombres miraron en mí? Porque se alejaron, dice, se alejaron de mí. ¿Por qué se aleja el hombre de Dios? ¿Por qué se aleja el hombre de Dios? Dice la Escritura, acá en este versículo, se fueron tras la vanidad, o sea, se fueron tras sus ideas, o lo que ellos creyeron que era verdad, para seguir lo que ellos creían que era lo correcto. Y en el proceso nos dice Jeremías que sus corazones se hicieron vanos. La palabra vano, hermano, habla de una semilla que no tiene sustancia. Una semilla que no produce. Con cuánta reducción se traza aquí
la degeneración progresiva del alma humana. Porque dice que su necio corazón fue entenebrecido. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 18 dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree ser sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para Dios o para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Hermanos, no nos podemos gloriar en la gloria del hombre. Porque cuando nos gloriemos en la gloria del hombre, nuestro entendimiento automáticamente va a entenebrecerse. Y el momento que nuestro entendimiento se entenebrezca, vamos a dejar de ver la gloria de Dios. Y cuando no veamos la gloria de Dios, vamos a seguir la instrucción humana. Es importante mantener los ojos en Jesús. Hebreos capítulo 12, versículo 2 ese versículo es mi lema. Ese versículo es mi vida. Ese versículo es es en el cual yo baso mi diario caminar, porque diariamente pongo mis ojos en Jesús. Diariamente creo en las bendiciones de Dios y sigo a Jesús diariamente, tratando diariamente de mantenerme fiel y firme a Él. En el versículo 22, escucha, y 23, profesando ser sabios, dice, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Profesando ser sabios. Profesando ser sabios, hicieron fatuos. ¿Qué cosa más tremenda? Hermanos, cuando hablamos de estos versículos que dice que profesando ser sabios, o sea, profesando ellos tener noción de Dios, compararon a Dios con una imagen e hicieron esa imagen porque ellos creían que en esa imagen estaba Dios. Después pusieron los ojos en la imagen y se olvidaron de Dios. Se olvidaron de Dios. Y es ahí donde nos dice acá, se hicieron necios. Se hicieron necios. Antes de yo venir a Cristo, hermanos, yo me consideraba un hombre casto, una persona que seguía a Dios, una persona que estaba en la voluntad de Dios, hasta que las Escrituras me abrieron los ojos. Y me abrieron los ojos para ver qué, para ver que era una persona necia. ¿Por qué razón era una persona necia? Porque tenía mis ojos, hermanos, en las esculturas. Tenía mis ojos puestos en la tradición de mis padres. Seguía las enseñanzas que me dieron mis antepasados y no las enseñanzas de las Escrituras. Y esto es lo que nos dice acá la Escritura. Que profesando ser sabios hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. La alusión aquí es sin duda al culto griego
que puede ser que el apóstol Pablo tuviese presente en aquellas esculturas que miró mientras caminaba por la ciudad de Atenas. Miraba en todas las esquinas y en todas las esquinas había un Dios. Nos dice Hechos capítulo 17, versículo 29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a piedra, escultura de arte o de imaginación de hombre. O sea, la palabra de Dios nos dice a nosotros, este día, hermanos, no podemos hacernos imágenes de Dios de ninguna clase, de ninguna forma. Y el apóstol Pablo miró en sus días muchas de ellas. Y el apóstol Pablo les dice a ellos, ustedes que corren el mundo, caminan el mundo, y ustedes que están en Roma, principal ciudad de la idolatría, van a mirar esas cosas. Ustedes tienen que quitar los ojos de esas cosas, porque todo aquel que adora a una de estas imágenes es un hombre necio, un hombre fatuo, un hombre vano, es lo que dice el apóstol Pablo. El Salmo 135, versículo 15, dice, los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejante a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Pero ¿cómo? Si aquella degradación no fuese profunda lo suficiente, nos dice la Escritura que también se hicieron imágenes de todo animal alado, de todo reptil y de todo cuadrúpedo. Y el apóstol Pablo está haciendo referencia ¿a qué? Está haciendo referencia a las tradiciones y a las creencias orientales, tales como las que se practicaban en Egipto. Cuando Dios trae juicios sobre Faraón en Egipto, sobre contra quién él trajo juicio contra los dioses de Faraón. Y cada una de las plagas mencionadas en el libro de Éxodo era un dios de los egipcios. Y contra cada uno de sus dioses envió el juicio y dijo, a ver, si es Dios, que haga algo para defenderse. El Dios, ¿sabes lo que es tener un Dios de las moscas? ¿Sabes lo que es tener el Dios de la sangre, el Dios de la fertilidad, el Dios de las vacas? ¿Sabes? El Dios de los insectos. Todas estas cosas, contra todos estos trajo Dios juicio. Deuteronomio capítulo 4 versículo 15 nos dice, guardaos pues mucho vuestras almas. Dice, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, afige de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuela por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. O sea, Moisés les dice a ellos, guardad pues vuestras almas. No os corrompáis, no permitáis que vosotros os hagáis una de estas imágenes y las sigáis como si fuese un Dios. Lo que nos lleva a nuestro segundo punto, que es el hombre pecador entregado a las consecuencias de su
pecado. En el versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Acá corrobora lo que Dios hizo en Éxodo. Cuando la Escritura nos habla a nosotros que Dios simple y sencillamente cegó o cerró el corazón de Faraón, no nos está diciendo que Dios deliberadamente entenebreció el corazón de Faraón. Porque Dios le dijo a Moisés: anda y ve y habla con Faraón. Y cuando vayas y hables con Faraón, dile a Faraón que deje ir a mi pueblo. O sea, Dios le brindó la oportunidad de obedecer a Dios. Y Faraón dijo: ¿quién es Dios para que yo le obedezca? ¿Quién es Dios? Y el corazón de él se endureció. La palabra de Dios nos dice a nosotros: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Es la misma palabra, o sea, de una manera u otra Dios ha endurecido el corazón, o endureció el corazón de aquellos hombres. Si te das cuenta el día de hoy, nuestros peores enemigos, hermanos, nuestros peores enemigos son aquellos que están en contra de la voluntad de Dios, en contra de las cosas de Dios. Ahora más adelante vamos a ver quiénes son estos personajes, los cuales están en contra de la voluntad de Dios. Pero acá nos dice que Dios dijo a ellos: ¿quieres vivir de esa manera? ¿Quieres tomar esas decisiones? ¿Quieres tú caminar en tinieblas? Pues entonces adelante, sigue. No voy a interferir. Porque Dios no se va, hermanos, Dios nunca nos va a torcer el brazo para que hagamos su voluntad. Dios nunca te va a forzar, nunca te va a forzar a que tú le sigas. El día que tú quieras seguir a Dios, Dios se va a gozar, se va a alegrar mucho en su corazón que tú le sigas. Pero lo tienes que hacer tú porque tú quieres hacerlo. Porque tú deseas estar con Él. Porque tú deseas vivir para Él. Dios te dio el camino, Dios nos dio el camino, que es Jesús. Jesús dice en Juan 14: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. O sea, Dios nos proveyó el camino. Lo único que tenemos que hacer es aceptar ese camino y venir a Dios. Pero Dios nunca te va a forzar. El Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. O sea, el Espíritu Santo nos dice a nosotros: estás mal, Tony. Estás mal, estás caminando mal, no debes de caminar de esa manera. Eso que haces no le agrada a Dios. El Espíritu Santo solamente me está recordando a mí que lo que yo estoy haciendo no le agrada a Dios. Dice que me convence de pecado, de justicia. Me dice: si no te alineas, entonces vas a experimentar la corrección. Y después dice que viene el juicio. Cuando tú vas manejando por la calle, ¿no? Y miras para allá, miras para acá, miras para atrás, miras para adelante, y no hay ni un solo carro. Dice: hay que probar qué tan rápido corre este carrito. ¡Pah! Le pegas el acelerador, ¿no? Y sale el carrito destapado. 80, 85, 90, 100. Y vas que te vuela la greña, ¿no? Y de repente empiezas a mirar unas lucecitas azules y rojas atrás de ti y dices: ¡oh! Automáticamente sabes que algo está mal. Fallaste.
La justicia es el oficial y el juez es el juicio. La conciencia te dice, vas muy rápido, calma, para. Llega el oficial que es la justicia, te da tu infracción. Y entonces agarras tu infracción, vas al juez. Y cuando llegas al juez, le das tu infracción. O el juez te llama y te dice, ibas a 100 millas en una zona de 25 millas. Así es de que ibas 75 millas sobre el límite. Ibas poniendo en peligro a mucha gente, por lo tanto eres reo de cárcel, 6 meses en la cárcel y $10,000 de multa. O sea, el juicio es ¿qué? El pago por lo que hiciste mal. El Espíritu Santo nos dice a nosotros, arrepiéntete de tu mal camino, porque si no lo haces, el pago o lo que te va a costar va a ser demasiado. Pero Él nomás nos está tratando de alinear. Y acá nos dice, por lo cual también Dios los entregó a ellos. Dijo, ya no tenían vuelta atrás. Dijo, ustedes no quieren entender, pues adelante. Los entregó a ellos en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, deshonraron entre sí. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando cultos a criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Y en el versículo 26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismo la retribución debida a su extravío. Esas prácticas, las cuales la Escritura menciona acá, eran cosas que se practicaban en los días en los cuales el apóstol Pablo escribió estas cartas, o esta carta a los romanos. Tú sabes que un imperio no se cae porque es atacado de afuera. Un imperio cae de adentro hacia afuera. Roma era uno de los imperios más potentes y más poderosos que han existido en la tierra. ¿Y sabes cómo fue que cayeron ellos? Por la degradación moral. Degradación moral. Lo que esta porción de la Escritura nos enseña a nosotros es lo que se estaba viviendo en Roma en esos días. Es lo que se practicaba en esos lugares. Desafortunadamente y desgraciadamente, la condición en la cual nosotros nos encontramos el día de hoy es la misma. Hermanos, estamos en una de las ciudades, en uno de los países más poderosos del mundo entero. Tenemos el armamento, tenemos la tecnología más sofisticada que hay en el universo. Tenemos las mentes más brillantes que hay en el mundo entero, en esta nación. Tenemos la tecnología más avanzada que existe en la tierra, en esta nación. Pero ¿sabes qué es lo que nos está destruyendo? Estas palabras. Estas palabras. ¿Sabes quiénes son los que están en contra de nosotros en la iglesia? ¿Sabes quiénes son aquellos que quieren cerrar la iglesia? Los homosexuales. ¿Qué es de lo que está hablando la Escritura? El hecho de que yo hable en estos momentos, hermanos, estas palabras en la Escritura están poniendo a mí en riesgo.
porque me van a considerar que estoy atacándoles a ellos. Pero estoy hablando de la Escritura, no estoy hablando otra cosa. Y lo que estamos entendiendo y viendo acá es esto: el simple y sencillo hecho es que estas prácticas fueron lo que destruyeron a Roma, y estas prácticas son las que nos están destruyendo a nosotros en el día de hoy. En el día de hoy. Por ello es, hermanos, que nosotros hemos sido llamados ¿a qué? Hemos sido llamados a seguir la verdad. Seguir creyendo, hermanos, en la verdad. El Evangelio de Cristo tiene poder para cambiar las vidas, para transformar el alma y para dar esperanza a todo aquel cuanto desea escucharlo. Y en el versículo 28 nos dice la Escritura: y como ellos no aprobaron tener cuenta a Dios, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. No hay palabras para explicar lo que se describe acá. Porque es claro que estos hombres son aborrecedores de Dios. Y no solamente son aborrecedores de Dios, sino que también son personas por las cuales Cristo, su Hijo, murió. Y aún en la condición en la cual se encuentran, si ellos dijesen en este momento: me arrepiento de mi pecado y te pido perdón, Señor, perdóname. Tú sabes que Dios desde los cielos les perdonará su pecado. Y no solamente les perdonará su pecado, sino que les limpiará de toda su maldad. Pero ¿qué es lo que previene que esto ocurra? Su necedad. La necedad del hombre. La necedad del hombre. Porque tienen sus conciencias selladas y afirmadas en la maldad. Y porque tienen sus conciencias selladas y afirmadas en la maldad, nos dice acá en la Escritura que no solamente se gozan en hacer esas cosas, sino que se complacen en aquellos que las hacen. Es como que si miraran a alguien quitarle la vida a otra persona y dijeran: bien hecho, se lo merecía. O que si miraran un acto vergonzoso dijeran: hay que superarlo, hay que mejorarlo, hay que hacerlo mejor. O sea, esa es la mentalidad de la condición la cual el apóstol Pablo describe aquí en esta porción de la Escritura. Por ello, hermanos, es que hoy día la palabra de Dios nos llama arrepentimiento.
La palabra de Dios nos llama a nosotros a arrepentirnos. Arrepentirnos. Y mi pueblo se humillare sobre el cual es mencionado mi nombre, ¿no? Dice, yo desde los cielos, dice, los miraré y los perdonaré. Desde los cielos, dice, los miraré y los perdonaré. Pero tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber humillación. Si no, no puede haber perdón de pecado. Y la Escritura es clara, nos dice que la ira de Dios se va a revelar desde los cielos. Todo esto tiene un fin, todo esto tiene un final. Y el final, hermanos, no es placentero para nadie. El final no se lo deseamos a nadie. Nuestro corazón es como el corazón de Dios. Queremos que todos se arrepientan, queremos que todos vengan al arrepentimiento, queremos que todos conozcan de la verdad. Porque la Escritura nos dice a nosotros, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es lo que nos dice Romanos 3:23. Y Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es verdad, hemos pecado, yo lo reconozco, soy pecador. ¿Ustedes creen que porque yo enseño la palabra, yo no tengo tentaciones, yo no tengo problemas con el pecado? Soy tan humano como cualquiera de ustedes. Y todos los días tengo que pelear con esa debilidad. Todos los días me tengo que arrepentir. Todos los días le tengo que pedir a Dios que me ayude. ¿Que me ayude a qué? Que me ayude a no pecar. Y cuando peco, que me perdone, que tenga de mí misericordia. Así es de que, si sabemos que hemos fallado, si sabemos que hemos pecado, si sabemos que no estamos haciendo lo que le agrada al Señor, nos dice la Escritura que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, la misericordia de Dios. Y la única manera de obtener esa misericordia es a través de Cristo Jesús. Nos dice el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y en Hechos 2:21 dice, a todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que dijera, Señor Jesús, reconozco que he fallado, me arrepiento de mis pecados, te invito a entrar en mi corazón, te acepto como mi Señor y Salvador. Dice la Escritura que el momento que tú dices esas palabras vas a ser salvo. Salvo. Se te garantiza la eternidad con Cristo Jesús. Se te garantiza la eternidad en la presencia de Dios. ¿Y cómo lo haces? Pues Romanos 10:9 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y una vez que ya has hecho una confesión de fe, nos dice Juan capítulo 1 versículos 11, 12 y 13, que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y ese es el mensaje, hermanos. El apóstol Pablo le está comunicando a la iglesia en Roma y les dice a ellos, en el medio de vosotros, entre vosotros y con vosotros, existe esta condición. Pero esta es la solución. La solución es ¿cuál? El Evangelio, las buenas nuevas de salvación.
El Evangelio, hermanos, es el que tiene poder para cambiar y transformar una vida. El Evangelio es el que nos trae esperanza. El Evangelio, la palabra de Dios, es la que nos da vida a nosotros y vida juntamente con Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pónganse de pie. Vamos a hacer una oración y vamos a concluir nuestro servicio este día. Padre, quiero en el nombre de Jesús darte gracias porque tu palabra es tan clara como el agua y nos habla acerca de la condición del hombre y la situación, mi Dios, en la cual el hombre está en estos momentos. El apóstol Pablo lo vivió y lo escribió y lo dejó escrito. Es como que si el apóstol Pablo lo estuviera escribiendo en estos momentos, en este día, y esta carta nos la estuviese mandando a nosotros, porque es precisamente lo que se describe acá, lo que estamos viviendo en nuestros días, Padre. Por ello es que este día, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, Padre Celestial, te pido, oh mi Señor, que si acá en este lugar o a través de Facebook o YouTube alguien nos está mirando y no se ha apoderado de la salvación en Cristo Jesús, que este día sea el día de salvación. Porque, oh Padre, tu palabra dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? ¿O qué puede dar en recompensa por su alma? No hay nada que tú y yo podamos hacer. Dios ya lo ha hecho todo. Lo único que tenemos que es creer en Jesús, creer en su nombre, creer en que Él ha muerto en la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados, invitarle a entrar en nuestro corazón y declararle Señor de nuestra vida, y de ahí en adelante caminaremos en santidad y verdad y seremos salvos y viviremos con Cristo por la eternidad. Padre, te doy gracias por esta tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, Padre, hasta partir el alma, Señor, y, oh mi Dios, discernir nuestros pensamientos y traernos, Padre Celestial, arrepentimiento. Gracias, mi Dios, por ello. Bendícela y séllala en las tablas de nuestro corazón, Padre. Te lo pido este día en el nombre de Jesús, para honra y gloria de tu Hijo. Y tu pueblo dice amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos.